Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Todo listo para nuestro encuentro de hoy? Así que vamos a disfrutar de nuestro programa. Y estamos en Cuyo, señores, claro que sí. San Rafael forma parte de este hermoso territorio que es Cuyo. Y si hablamos de Cuyo, tenemos que hablar de los cuyanos. Y si hablamos de los cuyanos, una voz emblemática, una mujer que tiene historia en la música, y estoy hablando nada más y nada menos que de Chicha Rosales. Chicha, bienvenida, por fin te tengo aquí en el living de mi casa. Contentísima. Qué placer para mí y bueno, para todo el equipo de Sumec TV tenerte hoy aquí. Gracias. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo nace en Chicha Rosales la música? ¿Cómo nace? Como sabrás, vengo de una familia de músicos, empezando por mi padre, Jerónimo Rosales, mi madre Teodora Anzorena, en cual tuvieron 11 hijos. No tenían televisor en aquella aquel tiempo, no, en el año 36 no había televisión. Y bueno, mi padre cantaba y bueno, y así empezaron a cantar mis hermanos, mis hermanas. Y bueno, yo soy la última de esos 11 retoños, ¿no? La nena. La nena. A los 12 años empecé a cantar con mi hermana Edith. Sí. Ella estaba antes que yo, estaba soltera, bueno. Así empezamos a cantar en los cumpleaños de mi padre, que siempre... Siempre música cuyana. Siempre la música cuyana, sí. Bien. Y bueno, luego a los 19 años me caso con mi esposo, Duilio Heredia, quien también a la vez tocaba la guitarra. Claro, o sea que ya también... Ya venía a los cumpleaños y ahí empezó... pillín. Y bueno, y nos casamos, bueno, en cual tuvimos 40 años de casados. Y bueno, y siempre ligada a la música de Cuyo, ya. De ese amor nace Maciel, mi hijo, Maciel. Y bueno, siempre aferrada. Y nuestro padre siempre, que no nos quedó otra que amar a la música, ¿no? Porque en casa siempre había un motivo, los sábados, los domingos, juntarnos todos, y mi papá ya agarraba la guitarra. La farra cuyana no faltaba. Sí. Sí, y siempre con grandes visitas, ¿no? Así lo digo con mucha humildad. A mi casa paterna siempre llegaron los cantares de la Cañadita, las voces del Plumerillo, don Antonio Tormo, Enrique Espinosa, y tanto, más todos los amigos de acá de San Rafael. Vos sabés que tengo una anécdota muy bonita con don Antonio Tormo, cuando yo arrancaba en los festivales como animadora. Don Antonio Tormo se presenta en un festival que se hacía en el Club Ayofea, ya lejos y hace tiempo, y me escuchó, detrás de escenario me escuchó, y después se acercó y me dice: «Apá, ¿usted no ha probado en cantar?» Y yo me reí. «No, don Antonio», le digo, «no, ni en la ducha». Dice: «Usted tiene mucho futuro», me dice. Bueno, y me quedó eso tan bonito de don Antonio Tormo, que compartimos ahí, después de su actuación, compartimos una mesa, guitarreada, por supuesto. Por supuesto. Y, ahora que lo nombraste, se me vino a la memoria ese recuerdo. Sí, don Antonio era muy observador. Muy observador. Igual muy humilde.
Sí, la humildad. Y también haber nacido en Mendoza, en Maipú. Bueno, ¿Cuántos años Chicha Rosales en la música entonces? yo ya cumplí 52 años. ¡Wow! Toda una vida. Toda una vida. Me ganaste por 10, ¿eh? Sí, 52 años. Bien. Empecé a cantar a los 12 años. Con mi hermana, bueno, y como te decía, en casa y todo. Luego después, un día era el Día de los Abuelos. Sí. ¿Te acuerdas que estaba Carlitos Cañas con su programa? Carlito, un locutor de lujo. Y entonces viene un amigo de mi marido, de Duilio, Omar Romero, que vive en Montecomán, y dice, Duilio, ¿por qué no las lleva a las muchachas? Llevar a la Chicha, vayan al programa del Carlos Caña, dice, porque, ¿qué pagan? Bueno, Luilio, era el día de los abuelos, comíamos en mi mamá. Después venía a guitarra, entonces, como el día jueves, Luilio habla con Lorenzo y con Ledi, dice, ¿quiere que vamos? Y le damos la sorpresa a don Jerónimo y a Teodoro y a mi mamá, decía Luilio. Bueno, fuimos, preparamos de los 3 temas que cantábamos, cantábamos la cueca de los abuelos siempre, bueno, Arbolito, esos testigos, me acuerdo patente, y una tonada de don Alberto Tejo. Bueno, nos fuimos. Estaban cantando siempre números en vivo, ¿viste? Acá en Radio Municipal. Claro, sí, Bueno, sí me acuerdo. Y cantamos ahí, le dimos la sorpresa a mi mamá que escuchaban ellos así. Y bueno, de ahí después ahí empezamos a grabar con mi hermana y ya los pusimos hasta nombre, voces y cuerdas de Cuyo. Porque Omar Romero, él los hizo grabar la primera grabación. ¿Qué tal eso? Como productor, esa sorpresa, y de ahí Omar empezó a hacer grabar a varios amigos cuyanos de acá de San Rafael. Así comenzamos, bueno, luego grabamos con Eddie, bueno, después fallece Lorenzo, mi hermana queda viuda, y bueno, después empecé yo a grabar Sol. Ajá, vamos, Chicha, todavía. Así, un CD con mi hijo Maciel, mi marido, y en aquella oportunidad, en el primer CD, invitamos a Leo Moore. Wow. Porque ya Maciel andaba con los nuevos argentinos. Estuvo en este living Leo Moore, sí, ya estuvo. Sí. Y bueno, y así comenzó mi comienzo de ahora solista. Bien. Ya hace bastantes años solista. Pero con un músico de maravilla. Hijo, sí. Baberos para la Chicha, ¿eh? Sí, mi hijo, hermoso, lo digo con humildad. Sí. Mi hijo, sí, es muy querido, muy buscado para. Bueno, pero para la guitarra. Ya lo tenemos detrás de bambalinas, ya lo tenemos a Maciel, así que en un ratito lo voy a sentar acá y después los quiero los dos juntos, obviamente. Bueno, gracias, ¿no? Marini. Obviamente, porque no solamente para aquellas personas que nos ven de otra parte del país y del mundo, tengo aquí a mi lado a una sanrafaelina de pura cepa, cuyana si las hay. Entonces es bueno conocer la historia y el caudal cultural y tradicional de nuestra gente. Ese es el objetivo de que hoy nos estés acompañando, que la gente te conozca y sobre todo todo lo que has hecho por la cultura y por la música cuyana. Gracias, Marini. Que no es poca cosa. O sea, muchísimas gracias a vos. Maciel, qué placer que estés hoy aquí acompañando a Chicha y sobre todo que estés aquí en nuestro living. El placer es mío, Marinés. Buenos días. La verdad, un placer enorme estar en este living. Bueno, Maciel, Chicha nos contó un poco de su historia. Quiero escuchar tu propia historia de cómo llegaste a ser Maciel Heredia hoy. No, un poco similar a lo que le pasó a mi mamá. De muy chico, digamos que estuve entre guitarras y canto, ¿sí? Mi familia, mis padres, mis abuelos, mis tíos. Entonces, nada. Fue una cuestión, no de alguna manera elegirlo de chico, sino de escucharlo, de mamarlo, de una doctrina que viene de familia, digamos. Así que nada, desde ahí nace todo esto de la música.
a lo largo del tiempo, bueno, y después nada, siempre con la idea de seguir aprendiendo y tener a grandes músicos y amigos donde uno ha ido adquiriendo conocimiento, así que tiene un poco de ahí, digamos. Vos, como guitarrista, no solamente estás abocado a la música cuyana, también te he visto acompañando a grandes figuras y es un honor cuando te nombran y te veo allí acompañando a otros artistas. Sí, digamos, mi género donde uno quizás se siente más cómodo es el folclore cuyano, digamos, Sí. pero sí he tenido la suerte de acompañar a grandes artistas y bueno, ha sido todo un desafío para uno, por estar en otro género y aprenderlo también, porque va por ahí. Así que nada, el privilegio ha sido de uno poder estar acompañando a esos grandes artistas de otro género, por así decirlo. Y nada, siempre es un desafío. Hablando de desafíos, tu desafío diario es el trabajo y la música. Poniéndolo en una balanza, ¿cuánto? Porque por ahí los tiempos laborales te dejan también para que te dediques a la música o te los buscas. Faltó uno, en realidad la familia Sí. es lo más importante. Después, bueno, una cuestión de obligaciones y responsabilidades del trabajo, que es lo diario de cada uno. Y bueno, queda un espacio para la música hoy en día. Y bueno, que uno trata de aprovecharlo lo mejor que se puede, conforme el trabajo, la familia, el trabajo lo pueda sobrellevar. Lo trato de hacer, va por ahí los tiempos que corren en esta etapa. En el seno familiar, en tu casa, ¿hay alguno de tus hijos que vos veas que pinta para seguir la herencia? La verdad que creo que, por como uno ve la cuestión, digamos, un poco todos, porque consecuentemente ellos escuchan música, la que yo escucho, entonces nada, les gusta la música folclórica Bien, sobre todo. bien. Bueno, sí, las niñas cantan muy tranqui, son muy muy vergonzosas, bien. de entre casa más que nada. Bueno, el más chico, Benicio, hace poco estuvo en un escenario, se animó. Así que bueno, de a poco, la verdad no es la premisa fundamental, digamos, de que sean artistas o grandes, sino que vayan de a poco adquiriendo eso. Así que ¿Sería? es de alguna manera como lo han Espectacular. llevado a uno, digamos, porque nunca fue una obligación en mi casa que yo Sí. tocara la guitarra. Sí, digamos. obvio. Se fue dando, digamos, esa cuestión. La Así que pasión. uno lo lleva de esa manera o lo intenta llevar de esa manera, no Maciel, obligando eso. una duda. Vos sabés que yo sé la respuesta, pero nuestros televidentes, por allí, al saber de música cuyana, dentro de la música tenemos la tonada, Sí. tradicional tonada cuyana, que se da en las serenatas, en los escenarios y todo, y se hace un aro. O sea, se dedica a la tonada. Es un cogollo, digamos. Un cogollo, así, no un aro. Exactamente, el cogollo. Sí, claro, es una forma de ofrecerle al amigo, al compadre, al público, agasajarlo, digamos, para ofrecerle esa música que uno hace, digamos, es una forma de agasajarlo. Y consecuentemente viene algo muy bonito de vuelta, que es la alegría, ver esa cara de alegría del amigo o del público. Y las lágrimas también. En algunos casos, exactamente, nos ha pasado, y a uno mismo inclusive cuando nos dedican. Así que es algo muy bonito el ofrecer y que inmediatamente viene la devolución. Y en la retribución, si estás en un escenario, se viene con una copa de vino. Se estila, si es de tarde, un mate, un abrazo. Un abrazo, en eso que decía usted, por ahí una lágrima se escapa, un abrazo. Sí. Bueno, es eso, prácticamente como ofrecerle al amigo, al compadre o al público, y inmediatamente viene retribuido. Y en las farras cuyanas nos falta la bota de vino. Claro, tal cual. Que no es poca cosa, hay que saber cómo tomar, no cualquiera. Gregorio, yo la sé. Tiene su detalle, pero bien. He aprendido, me enseñaron, así también he manchado ropa con vino. Así se empieza. Bueno, Maciel, hoy acompañando a mamá. Hoy acompañando a mamá, sí, un día diferente, así, pero bueno, siempre contento de poder estar. A veces se hace imposible con los tiempos de uno, pero bueno, a medida que se puede se acompaña y se está ahí contento de poder acompañarla. Bueno, les cuento a ustedes que hace como un mes que vengo detrás de Chicha, pero hoy
logré el objetivo de tenerlos aquí en nuestra casa. Y como estamos en Cuyo, señores, como lo dije al comienzo de esta nota, vamos a nuestros artistas. Permiso pido, señores, por si me vieran llorar. Traigo penas en el alma, no las puedo soportar. Son penas mías, no más. La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. He visto morir el sol en los brazos de la tarde y el silencio me responde que no de quejas a nadie. Son penas mías, no más. La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. María Inés, qué vida, que a la mañana me alcanza. Los rayos del sol me queman, en usted está mi esperanza. Son penas mías, no más. La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. Gracias, gracias, gracias por ese cogollo, por esa tonada, por esa música que realmente nos enaltece a nosotros los cuyanos. ¡Viva Cuyo! ¡Viva! Gracias, Mari, gracias. Maciel, Chicha, un placer. Igualmente. Igualmente agradecidos por la invitación y que viva Cuyo. ¡Que viva! Y nosotros los cuyanos. Ah, sí. Y ya en nuestro bloque de sexología, nuestra columnista Ivonne Reina. Bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, así me gusta. Ya prácticamente transitando la mitad del mes de noviembre, ya casi finalizando el mes de noviembre, y se nos vienen las fiestas ya. Fiestas y vacaciones, pero bueno, no tenemos vacaciones, pero sí las fiestas están. Ivonne, hoy me gustaría hablar, dentro de la temática de la sexología, del deseo. ¿Qué es el deseo en un ser humano? Bueno, nosotros hemos venido hablando un poquito superficialmente del deseo, ¿no? A partir de lo que plantea Helen Kaplan, ¿te acordás que es como lo que motoriza esta construcción subjetiva
que tiene que ver con el placer y que desencadena toda la respuesta sexual humana. Tal ¿sí? cual. Entonces, bueno, para hablar, mucho se ha investigado, se ha escrito dentro, digamos, del círculo de la sexología respecto del deseo, a partir de ella, que lo pone, digamos, como un elemento central. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito, si te parece, Sí, genial. de los elementos que componen, que constituyen el deseo. ¡Apa! ¿Hay elementos también? Sí, claro. ¡Ajá! Claro. Hay mucha gente Quiero saber. Hay mucha gente que ha estudiado esto porque realmente es muy importante. Bueno, con respecto a eso, tenemos 3 aspectos que son los que constituyen, digamos, el deseo, que es el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto sociocultural. Bien. Perfecto, sí. Sí. Viste, si uno se pone a pensar, dice, claro, tiene una base biológica. Tiene una base biológica, sin duda. Sin duda, que tiene que ver con el sistema nervioso central, que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Por dónde ingresan los estímulos hacia el cerebro, ¿no? Los estímulos que pueden ser visuales, que pueden ser del tacto, que pueden ser auditivos. La piel. Exactamente. Todo esto, digamos que son estímulos externos y que van desencadenando esta respuesta fisiológica que vendrá después, ¿no? Mira vos, pero bien explicado y bien entendido. También es muy importante desde lo biológico, ¿no? El tema hormonal. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, son como, digamos, muy relevantes la actividad que producen las hormonas, que en realidad la más importante es la testosterona, ¿sí? Los estrógenos también en la mujer, como para influir positivamente, digamos, en esta construcción del deseo. Nos detenemos ahí momentáneamente, Ivonne. La consulta es, ¿qué pasa tanto en el hombre o en la mujer si faltan esas hormonas o están bajos de niveles? ¿Se puede hacer algo? Claro que sí. Yo no soy médica, No, claro, pero sí, claro. Pero sí sé que hay, por ejemplo, las mujeres cuando empiezan su etapa de menopausia, que descienden lógicamente las hormonas, se pueden hacer terapias de reemplazo hormonal. Bien. Siempre teniendo en cuenta que hay un periodo ventana que es de 10 años luego de la última menstruación. O sea, tenemos esos 10 años para empezar a hacer ese reemplazo hormonal. Es bueno que aquellas mujeres u hombres que se acercan a consultarte, vos allí entonces, al elaborar la charla y todo, haces lo que se dice, envías a la persona a que visite a un médico. Claro la que derivación. Sí. Claro que sí. Igualmente en los varones, a veces baja la testosterona por diferentes motivos, a veces por la edad, a veces por otras circunstancias, y también se puede, digamos, medicar en ese sentido. Bien, aclarado ese tema entonces. Ya hablamos de la parte de los 3 aspectos, hablamos del biológico. Ahora vamos al otro. Bien, en cuanto al aspecto psicológico, es muy importante, digamos, la disposición emocional, afectiva, que se tenga en relación a los temas de la sexualidad. ¿Sí? Acá entra, digamos, una cuestión bastante importante que es la educación sexual recibida, ¿sí? Que puede ser positiva, que puede ser negativa. Hoy por hoy es muy difícil esa parte. Entonces, bueno,
en función de eso, en función de la biografía que tenga cada uno, cada persona, puede vivir, digamos, la sexualidad y por supuesto el deseo como algo positivo, con una actitud de afrontarlo o con una actitud de evitarlo. ¿Sí? Sí, porque justamente hablamos que cuando aparece el deseo, muchas veces no se puede llegar a concretar la unión de la pareja por diversos factores, pero por ahí es difícil, es muy difícil. Y sí, pero bueno, siempre, por eso, digamos, estamos también... Lo psicológico es... Sí, pero mucho tiene que ver con el contexto, digamos, con el cual hemos crecido, con todos estos, siempre que hablamos de los prejuicios, de los mandatos, es decir, si yo vivo la sexualidad con miedo, con prejuicio, no es lo mismo que si lo hago desde la libertad, desde la curiosidad. Entonces, por ahí para eso estamos un poco los sexólogos, para hacer psicoeducación, ¿sí? Y para derribar un montón de mitos, de tabúes que son los que a veces perjudican, digamos, este deseo cuando está un poco bajo o hipoactivo. Bueno, a través de las redes he visto en estas últimas horas, en el tiempo libre que he tenido, por allí que hay parejas que la chica tiene 20 años y su pareja tiene 45. Y se llevan de 10, están enamorados, hay mucha piel, hay mucho deseo, y para el resto de la sociedad es como que es un choque, ¿viste? Es decir, ¿cómo? Si puede ser tu hija, ¿cómo que? ¿Te consultan también de eso? Mira, la verdad no he tenido la experiencia, pero siempre y cuando haya una diferencia y no estemos hablando de menores y mayores, donde hay, digamos, un desequilibrio de poderes, Tal ¿sí? cual. Está todo bien. Digamos, una mujer adulta tenga 20, 25, puede sentirse atraída Por un hombre mayor. Por un hombre un poco mayor y bueno, y viceversa también, ¿eh? ¡Apa! También, y sí, también mujeres maduras que pueden sentirse atraídas por hombres más jóvenes. Bueno, ya el segundo está aclarado, hablando del deseo. Y ya finalizando este bloque vamos a hablar del tercer eje. Bien, el tercer eje o aspecto es la parte sociocultural. Y acá tenemos que ver cuáles son los estímulos, ¿sí? Los estímulos que recibimos del contexto, de lo educativo, de nuestra familia, con estímulos internos y externos, ¿sí? Los estímulos internos son aquellos que tienen que ver con pensar en la sexualidad, pensar en la persona, tener fantasías, tener esa predisposición, ¿no? Interna, mental, esa libertad para pensar en las cuestiones relacionadas con la sexualidad. Y los estímulos externos que tienen que ver con, por ejemplo, lo que ingresa a través de nuestros sentidos, esto de que hablábamos recién de percibir a través de la vista, del oído, del olfato. Sí. Por ahí se dice que los varones en general son más visuales, ¿sí? Y que las mujeres somos más auditivas. ¿Qué quiere decir? A nosotros nos gusta en general. No vamos a hacer de esto una regla, porque hay personas... hay muchas excepciones. Claro, y diversas, mucha diversidad.
en esto, ¿no? Pero en general a las mujeres nos gusta lo auditivo, que nos digan cosas lindas. La mirada. También. La mirada lo dice todo. También. Entonces, poder tener esos estímulos que tengan que ver por ahí en pareja o en soledad, ver películas eróticas, escuchar podcasts que tengan que ver con narraciones. Hay toda una literatura erótica que actúa como estímulo para que se animen. Sí, para activar el mecanismo, ¿no?, de la respuesta sexual humana. Qué bien. Bueno, Ivonne, vamos a continuar con estos y muchos temas más en nuestro bloque de sexología. Gracias. Gracias a vos. Y en casa y en nuestro bloque junto a la gente del INTA, hoy no está Cecilia, pero sí llega Melanie Vico. ¿Cómo estás, Melanie? Bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, Melanie es experta dentro de lo que es el Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario. Maneja muy bien el tema de los drones. Sí. Bueno, ¿cómo está el trabajo hoy con drones? Bien, estamos haciendo mucho trabajo porque es todo lo que se está viniendo, cada vez se trabaja mucho más con toda esta parte de los drones, no solo con los drones fotogramétricos, que son los que yo manejo y me especializo, ¿sí? En donde, bueno, tomamos imágenes con el dron, detectamos con distintos índices espectrales, fallas en los cultivos y demás, sino que también se está trabajando mucho y está haciendo un auge muy grande el dron pulverizador, que viene a complementar la maquinaria terrestre, ¿sí? Las pulverizadoras terrestres. La idea es poder aplicar desde el cielo lo mismo que nosotros hacemos desde la tierra e ir complementándolo. Estamos trabajando actualmente con eso. Drones pulverizadores, es decir, que las plantas... ustedes antes, o el productor, el finquero, siempre cargaba la máquina y tenía que ir planta por planta pulverizando para, decíamos, mejorar el tema de el fruto y todo, y algunos con pulverizadores en mano y otros en las máquinas. Exacto. Pero ahora el hecho de tener drones pulverizadores se agiliza muchísimo. Exactamente. El trabajo, la idea o la intención de poder trabajar con el dron pulverizador es poder agilizar el trabajo que nosotros hacemos con la maquinaria terrestre y sobre todo disminuir mucho lo que es el tema de costos, ¿sí? Pero se achica muchísimo los costos. Sí, muchísimo, por el hecho de que aplicamos la misma cantidad de producto, ¿sí? O sea, el cultivo queda cubierto de la misma manera que si nosotros lo aplicáramos en tierra, pero utilizamos menos cantidad de agua, productos un poco más concentrados, entonces también vamos disminuyendo el tema de decir, bueno, pongo tanto de producto por tanto de agua. El hecho de el dron pulveriza lo que nosotros hacemos en un día de trabajo, el dron lo hace entre 15 y 20 minutos. Por eso agiliza el tiempo y además economizas mucho, porque cuando va el productor con el pulverizador en mano, gasta determinada cantidad de producto y de agua. Y de tiempo. Y de tiempo. El tiempo que el productor le dedica a realizar esa tarea es un costo muy grande porque él, por hacer esa tarea, está dejando de hacer otra cosa. ¿Sí? Y por ahí es un día y medio según la cantidad de campo que esté, que sea su producción, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la intención de nosotros ahora es poder empezar a indagar un poco más en esta temática para poder dar respuestas al productor y asegurarle que
la actividad, este reemplazo de la maquinaria terrestre, que nos sentimos cómodos, la conocemos, estamos seguros de que funciona, darle la tranquilidad de que esta maquinaria también funciona y es efectiva. Para eso, bueno, vamos a empezar a trabajar con algunos ensayos en distintos cultivos e ir evaluando cómo es, porque bueno, hay que ajustar un montón de cosas. Eso te iba a preguntar, Melanie. ¿A qué cultivo el dron pulverizador? Es para todos los cultivos. Para todos los cultivos, desde lo hortícola, lo frutícola, lo vitícola, cubre todo. Y hay drones, que es un detalle no menor. Hoy en día, acá en San Rafael hay una empresa que cuenta con un T50 que permite que vos cambies el tanque, ¿sí? El tanque de líquidos, y pongas un tanque de sólidos y puedas también sembrar. Entonces, haces, por ejemplo, vos me decís, quiero poner alfalfa en todo el terreno. Bueno, con el dron lo pueden hacer, se ajusta también el tiempo de vuelo y demás, y sembrás directamente con el dron. Previo a preparar la tierra, claro está. Exactamente, primero preparas la tierra, haces toda la preparación común, ¿sí? Lo normal que uno... Eso todavía pensando. Los drones no lo hacen. No, pero bueno, con el avance de la tecnología en cualquier momento... Aparecen los robots. Tenemos, bueno, no es que no lo tenemos nosotros, pero existe el tractor que vos lo configurás y va solo haciendo el trabajo, o sea, no hace falta que esté el operario arriba. Vos lo configurás y él va y viene directamente. ¿En serio, sí, Melanie? Vos le pones la tarea, lo que haces es vos guiarlo en la primera hilera para que ajuste medidas y demás, y después el tractor va solo. Es impresionante lo que ha avanzado la tecnología, chicos. Dios mío. Sí, sí. Dios mío, realmente yo te escucho y digo, wow, ¿cómo ha avanzado todo? Sí. Así que bueno, este tipo de maquinaria, volviendo un poco a los drones, tienen, además de estos beneficios que nosotros comentábamos, el hecho de decir, el productor se desentiende de esa actividad. Ellos en 15 minutos pulverizaron, curaron, fertilizaron con algún micronutriente y directamente ya no necesitan estar pensando que el tractor se me rompió, que se me pinchó, que tengo que comprar el combustible, que tengo el tractor pero la máquina no me está funcionando, que llovió mucho, no puedo entrar al cultivo porque obviamente hay tipos de suelos que no nos los permiten, con el dron podemos ingresar igual. Entonces, bueno, es un beneficio muy grande este tipo de tecnología. Sí, obviamente el tema de costos, bueno, cada empresa lo va manejando, pero... Pero yo, completamente desconociendo costos y precios y todo, pero con este sistema de dron pulverizadores, creo que se achica un poco no solamente los costos, sino el contenido y, bueno, además del tiempo, que eso ya lo aclaramos, sí, pero... Sí. Cuando haces una relación, realmente es una maquinaria que conviene mucho. Y ahí en San Rafael, bueno, yo comentaba esta empresa, estos chicos que están trabajando ahora con el dron, el T50, pero Fecovita, la cooperativa, las cooperativas cuentan con un dron T30 que también funciona muy bien. Esa es la marca, ¿no? Son DJI. La marca es DJI. Y T30, T50 está relacionado el nombre a la cantidad de litros, kilos que puede soportar el dron. Bueno, un productor común que no tiene acceso a un dron, ¿se puede acercar a algún lado para interiorizarse, informarse del uso del dron? Sí, por supuesto. Se puede acercar al INTA, puede hablar con nosotros, o se puede acercar a la cooperativa también. Los chicos saben un montón, vienen trabajando un montón con esto. Y bueno, siempre buscando dar respuestas. Podemos hacer el nexo, el contacto con los chicos que tienen. ¿Se contratan los equipos de dron? Sí, se contrata el dron y el piloto. El piloto es específico porque son drones muy grandes, no como los chiquititos que estamos acostumbrados a ver. Son drones muy, muy grandes que necesitan ciertos cuidados para poder ser manejados. Entonces lo tiene que hacer una persona que está capacitada para eso. Un técnico operador para que maneje ese dron. Exacto. Y bueno, después el tema de los productos, no son los mismos productos que nosotros estamos acostumbrados a usar. ¿No son los mismos? No. En muchos de los casos son productos alternativos específicos para el uso de drones, porque bueno, por ejemplo, hay productos que nosotros tenemos que son en polvo.
Sí. que nos preparamos en la máquina, en la pulverizadora, y vamos a pulverizar. Para el dron no sirve porque puede dañar el equipo, entonces bueno, tenemos que buscar productos alternativos. Bueno, eso ya lo va manejando la empresa o a quienes ellos contraten para saber si el productor compra el producto y solamente se le cobra el servicio, o si el dueño del dron lleva el producto con el dron y se hace todo un combo para cobrarse. Aquí en San Rafael o en la zona rural, ¿ya se ha experimentado con estos drones pulverizadores? Sí, las cooperativas, menciono la cooperativa Sierra Pintada porque específicamente estuve trabajando un tiempo con los chicos y conozco al piloto del T30. Vienen hace tiempo ya trabajando con esto, haciendo varias pruebas específicas para que el producto llegue a donde tiene que llegar y que el productor se quede tranquilo de que no porque viene de arriba y no por el lateral no nos está sirviendo. Nada, se ha trabajado mucho y bueno, estos otros chicos que yo te comento que también tienen ahora un dron un poquito más avanzado, están haciendo varias prácticas también para ajustar tamaños de gotas, distancias de aplicación y Te demás. pregunto, Melanie, ¿el viento corre un rol primordial a la hora que se eleven los drones? ¿No tiene que haber viento? ¿Cómo es eso del viento? Porque ya en nuestra región hablar de viento ya es habitué. Estamos convirtiéndonos en San Juan, Sí, digo yo, en cualquier momento. En cualquier... Neño. No, mira, es muy importante el factor climático, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que no podemos volar con determinadas temperaturas porque hay productos que no se pueden aplicar. El viento sí es un factor determinante por el hecho de que si tenemos un viento muy fuerte, nosotros en realidad con viento no tenemos que aplicar. Ni siquiera terrestre ni control. No se debe aplicar nada. Bien. Porque existe mucha deriva. En la maquinaria terrestre, sobre todo, el aplicador está muy expuesto al producto. Entonces, bueno, lo ideal sería no aplicar con nada de viento. Pero en el caso de que haya una brisita, bueno, en el dron se puede modificar el tamaño de gota, poner una gota un poco más grande, un poco más liviana, cuánta cantidad va a ir pulverizando en el momento. ¿Por qué? Porque por ahí pasa que estamos pulverizando y de repente se levanta una brisita y bueno, no se suspende automáticamente, a no ser que, bueno, que sea un producto muy, muy tóxico y que pueda generar una deriva y contaminar a otro cultivo, o que tengamos alguna casa cerca que pueda haberse dañado o verse perjudicada por esta situación. Pero lo ideal sería, si hay viento, no se aplica nada. No se aplica. Y también, bueno, con lluvia menos, por supuesto. Con lluvia no, porque evidentemente el dron se ve afectado y se puede romper. Claro, y hay que cuidar porque un dron de estas características no debe ser nada barato. Y el dron pulverizador está cerca de los $40.000. $40.000, $45.000. Mucha plata. Mucha, así que hay que cuidarlos. Melanie, muchísimas gracias y como siempre, sos bienvenida aquí a nuestra casa. Muchas gracias a ustedes. Ya está con nosotros el doctor Malco Rubín, endocrinólogo, y le damos, por supuesto, la bienvenida. ¿Cómo estás, Malco? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien, excelente. Bueno, me alegro. Ya viendo que se nos viene fin de año y ha pasado este 2025 volando. Exactamente, sí, y con un estrés impresionante. ¡Ay, el estrés! Bendito sea el estrés. Dios mío, estrés y tantas otras que me imagino que te deben consultar a vos también, sí, ¿no? Totalmente. El cortisol y el estrés, digamos. ¿Cortisol y estrés? ¿Qué es el cortisol? Muy buena pregunta. Y me gustaría, antes que nada, comentar sobre esta patología, hablar un poquito de forma general para que se pueda entender de esta hormona que es tan famosa, incluso podríamos decir que hasta mal interpretada o mal entendida,
y me gustaría aclarar un poquito de qué se trata esta enfermedad, estas patologías, todas relacionadas con el cortisol. Bien, en primera instancia, este cortisol del que hablamos, que es una hormona que comúnmente la gente la llama la hormona del estrés. Pero en realidad no es la única función sobre el mecanismo del estrés, sino tiene otras funciones que son muy importantes, incluso es esencial para nuestra vida. ¿El cortisol está ubicado en alguna parte esencial o...? Exactamente, muy buena pregunta lo que haces. Básicamente el cortisol es una hormona que se produce... Malco, el cortisol, al ser una hormona, ¿tiene un lugar esencial en nuestro cuerpo? Sí, María Inés. El cortisol se libera en las glándulas suprarrenales, unas glándulas que están encima del riñón, tienen una forma de una herradura, y a su vez están comandadas con lo que se llama el eje hipófiso o hipotálamo hipófiso adrenal, que es un eje que va desde la cabeza hacia las glándulas propiamente, para producir el cortisol, esta hormona tan importante. A su vez, este eje está influenciado por factores externos, internos, como puede ser, el estrés, que es del que comúnmente se habla, y tiene varias funciones, como había comentado anteriormente. O sea que el cortisol es la hormona que detecta o se enciende cuando la persona está estresada. Sí, se podría decir que sí, es una de las causas, pero para que se entienda bien, es una hormona que tiene un ciclo circadiano que llamamos nosotros. Es como si fuese una ola de mar, que por momentos en el día se eleva, por momentos baja. Esta hormona está influenciada, por ejemplo, se va a elevar en el día, en la mañana, al despertarnos, para que tengamos mayor energía, mayor concentración, para que tengamos una buena actividad, y va a ir decayendo a medida que va pasando el día, para llegar a valores mínimos y así poder nosotros tener un buen sueño reparador. ¿Y qué pasa cuando estamos bajos en cortisol? Cuando el cuerpo no te da esa energía que vos hacías referencia en la mañana y está en un déficit. Sí, ¿Hay medicación? Sí, como en las enfermedades hay medicación, obviamente, pero lo que me gustaría aclarar es que es el motivo de consulta muchas veces que vienen los pacientes y preguntan que deben tener el cortisol elevado, porque no saben distinguirlo muchas veces, que si está elevado, si está bajo. La mayoría de las consultas vienen por esa pregunta, que deben de tener el cortisol elevado porque se sienten cansados. Y básicamente tenemos que saber diferenciar lo que es una enfermedad de lo que puede ser un trastorno más habitual, que no se consideraría una enfermedad y que se puede hacer distintos tipos de terapia. Normalmente, como habíamos dicho, el cortisol se eleva en la mañana para que tengamos una mayor actividad y desciende a medida que va pasando el día. Pero hay situaciones, por ejemplo, situaciones muy particulares, como puede ser el estrés, ya sea un susto, un examen, un traumatismo, una enfermedad, que hace que se libere en picos el cortisol. Entonces, lo que sucede ahí es que en ese momento el cuerpo se defiende liberando cortisol, pero como es algo transitorio, luego va a descender. El problema radica básicamente cuando se mantiene ese cortisol elevado. ¿En qué situaciones? En un estrés constante. A ver, podríamos hacer el gran ejemplo de la vida misma, ¿no? Hoy estamos trabajando, tenemos varios trabajos en el día, tenemos problemas familiares, problemas laborales, económicos, y eso hace que no tengamos un buen descanso o estemos mucho tiempo vigil, digamos. A su vez, con el tema de la globalización, de las pantallas de televisión, del celular, que pasamos muchas horas y sobre todo en la noche con el celular prendido, eso hace que no se mantenga ese ciclo o ritmo circadiano que normalmente debería tener nuestro cuerpo. Es ahí donde empiezan a aparecer los síntomas, que son síntomas que se pueden interpretar como una fatiga, se pueden interpretar como un aumento de peso, una incapacidad de concentración,
o pequeñas elevaciones del azúcar que después terminan produciendo, por ejemplo, una enfermedad como la diabetes, hipertensión arterial, y eso va a hacer que el paciente llegue a la consulta y nosotros, bueno, podamos realmente estudiar si en realidad hay una patología o no. ¿Cómo se detecta, Malco, el nivel del cortisol? ¿Hay estudios? Sí, totalmente. Hay distintos tipos de estudios. Los que utilizamos habitualmente, y esto hay que aclararlo muy bien, que no se mide el cortisol en sangre como si fuese en un momento fugaz, digamos, por pedirlo por pedir. No, tiene que haber siempre, siempre un contexto clínico donde amerite que tengamos que medir este tipo de hormonas, y hay distintos métodos. Puede ser métodos de sangre como el cortisol en ayunas, para ciertas patologías, como también podemos medir el cortisol bajo dexametasona de por medio, cortisol libre urinario o el salival nocturno, pero todo tiene que ir encaminado en base a un contexto clínico para realmente pedir y a ver si tiene la validez suficiente como para llegar al diagnóstico. Cabe aclarar que el cortisol no es fácil medirlo. Ese es el motivo por el cual uno siempre recomienda pedir en ciertas circunstancias, ¿bien? Bien, y eso vos decís que mucha gente lo detecta, o ustedes, los profesionales, lo detectan por los picos de estrés que una persona menciona en la consulta médica. Y eso, el cortisol, vos ya me habías respondido, ¿no? Porque cuando están bajos los niveles o elevados, tiene que tener sí o sí un control. ¿Y cómo se hace ese control? ¿Ustedes cómo detectan el nivel de cortisol que hay en la persona? Bien, cuando nosotros medimos el cortisol, básicamente lo que estamos buscando es una enfermedad endocrina que para que pueda tener un tratamiento que puede ser farmacológico, ya sea con intervención quirúrgica o radiación incluso. Y lo que hacemos nosotros es medir cortisol en sangre y generalmente por la pregunta que me haces, que es relacionada a la deficiencia de cortisol, estaríamos hablando de lo que se llamaría la enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal, que es una entidad poco frecuente, pero que existe. Sí, totalmente, pero que si realmente se diagnostica, corre riesgo de vida el paciente y tiene un tratamiento sumamente sencillo con la reposición de la hormona faltante, que en este caso sería el cortisol, ¿no? Cuando estamos hablando de la ubicación de esta hormona, vos me decís que están en las glándulas suprarrenales. ¿Eso puede afectar el buen desempeño y funcionamiento de riñones? No hay una... A ver, están cerca, pero no tienen una relación directa. Bien. Acá lo que trataríamos son otra patología que al haber, por ejemplo, ser una insuficiencia suprarrenal, puede interactuar el riñón en lo que es la presión arterial. Bien. Pero no necesariamente que esté afectada la glándula suprarrenal vaya a afectar al riñón de forma directa. Cuando hablamos falta o elevación del cortisol, vos hacías referencia al estrés. ¿Hay otras patologías que se pueden detectar por la falta o no de cortisol? Sí, sí, totalmente. Para que se entienda, el exceso de cortisol como entidad, como enfermedad, estaríamos hablando de lo que se llama enfermedad de Cushing. Una enfermedad también poco frecuente, pero donde puede correr riesgo la vida el paciente si no se trata a tiempo. Y se caracteriza por la elevación del cortisol, que va a traer aparejado elevaciones del azúcar, de la presión arterial. Va a haber una obesidad muy característica, una obesidad que le llamamos obesidad central, que se localiza más en abdomen, con piernas delgadas, con una debilidad proximal, o sea, los músculos se vuelven más delgados y más débiles, y eso trae aparejado distintas patologías que si no se tratan puede correr riesgo la propia vida del paciente. ¿Bien? Bueno, aquellas personas que estén
nos estén mirando y quieran hacerte una consulta, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, yo trabajo, estoy en el servicio del Hospital Chestacó, del Servicio de Endocrinología y Metabolismo, así que estamos todos los días, de lunes a sábado, atendiendo, y bueno, también trabajamos sobre la internación de los pacientes, y también en la parte privada me pueden contactar en el Instituto Plaza. Bueno, se encontrarán con las secretarias que nos ubicarán en los días respectivos. El Instituto Plaza está en Espejo. En Chile y Espejo. Chile y Espejo, ahí en la esquina. Exactamente. Malcolm, muchas gracias. No, por favor. Y en nuestro bloque de Malvinizando ya está nuestro columnista Héctor Tachi Flores. Hola Tachi, ¿cómo Hola estás? Marines, un gusto como siempre. Bueno, hoy tenemos un invitado, ¿sí? Sí, De lujo. tenemos invitado. Pero antes de hablar de nuestro invitado, hace ya como varias semanas que decíamos que teníamos una sorpresa. Bueno, llegó el momento de develar esa sorpresa porque este viernes, o sea, mañana, en el Honorable Consejo Deliberante, a partir de las 11 horas y a través de una propuesta realizada por quien les habla ante la Fundación Mil Milenios de la Paz, yo, como embajadora de paz, propuse designar como embajada de paz a CEVEMA, Centro de Veteranos de Malvinas. Pero eso no es todo, porque Héctor Tachi Flores, a partir de mañana, va a ser el nuevo embajador de paz de nuestra región y el orgullo de que va a ser mi ahijado por la paz. Felicitaciones, Tachi. Bueno, muchas gracias. Y cuando Marinés me acercaste la propuesta esta, no solamente a mí, sino a nuestro centro de veteranos, nuestro querido CEVEMA, lo primero que me pregunté, que qué bueno, porque habiendo transitado una etapa tan difícil, no en lo personal, no solo en lo personal, sino también como país, ¿no es cierto?, durante haber pasado una gesta, ¿no es cierto?, una guerra, qué bonito poder hablar de la paz, porque sabemos de qué hablamos, porque atravesamos el antagonismo de lo que es la paz, que es una guerra, es terrible, ¿no es cierto? Siempre decimos que es la propia miseria humana la guerra. No sé, las consecuencias buenas creo que ninguna. El aprendizaje, el saber de que tocamos en algún aspecto fondo en nuestra vida y que quienes aprendimos, que lamentablemente no todos, quienes aprendimos lo que fue la guerra, queremos bregar por la paz. Y es como dice esta nueva institución a la cual voy a pertenecer a partir de mañana, que si no se logra la paz en el corazón, olvidémonos de exteriorizar la paz. Así que bueno, va a ser un buen comienzo, me probaré en otro aspecto de mi vida, comulgo, creo que tiene mucho que ver. Un país sin paz creo que no lograría objetivos contundentes y fructíferos para toda la sociedad. Así que vamos a ir por ahí. Felicitaciones a mi nuevo ahijado. Tenemos otro título ahora. Otro más. Y otra bandera más también. Otra bandera más. Nuestra querida bandera celeste y blanca, ahora va a estar la bandera blanca, ¿cierto?, por los 1000 milenios de paz. Así es. Bueno, vamos con nuestro invitado. Nuestro invitado, Carlitos Chirino, un amigo, un hermano de la vida, nos va a contar un poco cómo llega acá a San Rafael, porque no es oriundo de acá, así que bueno, vamos a ir a esta rica experiencia.
Bueno, y en esta ocasión una nueva entrevista acá en Sumex TV en Casa con María. Esta entrevista a un gran amigo, un gran hermano de la vida, que no es oriundo acá y nos va a contar un poco quién es Carlos Chirino. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Chirino, Carlos Alfredo Chirino, soy oriundo de La Pampa, nací en General Pico, pero ya casi sanrafaelino por adopción, porque llevo como 20 años viviendo por acá, entonces ese es un poco, digamos, la vuelta mía y de la vida. Y conociéndote a Tachi, mi gran amigo, mi gran compañero de la vida, como decía él, a través de haber compartido situaciones en las que en ese momento pasamos por defender nuestra patria. ¿Y cómo llegas vos a la Armada? ¿Cómo? Bueno, por aquellos años, en el 1982, un poco la cronología o la analogía de mi vida y lo que... antes del servicio militar obligatorio, pues yo fui soldado conscripto, incorporado por la ley. Entonces, mucho antes de ser incorporado y de ser sorteado, yo tenía un anhelo porque mi primo había sido marinero y en aquella época hacían marina 2 años. Entonces Claro. Yo siempre soñaba con ser marinero porque lo veía él con el traje y la ropa de marinero, qué bonita, y me encantaba. Entonces, yo cada vez que él venía de Franco lo visitaba. Obvio era mucho mayor que yo, ¿no? Pero lo visitaba y me encantaba. Y me ponía la ropa de él y me quedaba todo grande, pero para sacarme la foto, yo quería ser marinero. Y tuve mucho deseo de que cuando me tocara el servicio militar, que en aquel momento tendría 17, todavía no tenía 18 años, cuando llegó la época que lo sortearon, entonces empezaron a sortear y yo escuchaba la radio en aquel momento, porque decían el sorteo y el número de documento. Y yo estaba pegado a una radio marca Speaker, no sé, pero de aquel tiempo, muy hermosa, que me acompañó a muchos lugares. Entonces yo escuchaba la radio ahí, estaba quietito, abajo de una enramada, de la sombra que teníamos en aquel tiempo en el patio de la casa. Y bueno, escuchaba la radio y sorteo 1, 8, tanto, número, tanto, y por ahí me tocó el número de documento mío y decía, sorteo 9, 8, 1, no, qué felicidad. Armada. Juro que ese día, sin tener experiencia de nada, lagrimeé porque era tanta la emoción y la gana y la alegría que tenía, porque haber visto a mi primo marinero con la gorra, el traje, era espectacular. Y me sortearon. Bueno, le comuniqué a mi mamá, a mi papá, todo eso, y estaban en la casa, ¿no? Pero ellos no escuchaban eso, solo era yo el interesado en ese momento. Entonces, cuando le digo, bueno, también se pusieron contentos y alegría. Mi mamá no muy contenta porque no quiere que el hijo se vaya de la casa. Típico de las madres. Como toda mamá, ¿no? Bien protectora. Y de aquella época. Claro, claro. Entonces, bueno, qué decir de aquel día, hermoso. Siguiendo con ese entusiasmo, no había mucho tiempo, para el año próximo era la incorporación, y digo yo, bueno, ojalá que me toque ir en un barco. Mi deseo era ser marinero y ojalá que navegue, porque también hay marineros que están en tierra, no navegaron nunca y terminan ahí, ¿no? Muchos, o sea, la mayoría navega, pero el soldado, como me tocó en la clase a mí, yo deseaba navegar y estar en un barco. No sé en qué barco, pero yo quería ir a un barco. Quería hacerme el Popeye. Pero bueno, me tocó. Y ya cuando nos incorporaron, fuimos de La Pampa 150, en todo un colectivo, ¿no? Con todo el pasaje pago, bueno, en aquella época la Armada pagaba todo, para ir a la incorporación. Así que, bueno, nos despedimos y salimos cada uno con su bolso. Y ya el colectivo todos juntos, imagínate, todos juntos, compañeros del barrio, de jugar a la pelota, Vecino, algunos compañeros del colegio, y fuimos todos, y llegamos a la base naval Puerto Belgrano, bueno, y ahí todo fila india, todo pelo largo, todo hecho unos civiles terribles. Siempre me acuerdo que había un compañero que era de apellido Lucero,
que él se salvó, o sea, le dieron de baja porque era único familia. sostén de familia, de la mamá nada más. Entonces él también quería hacerlo, pero bueno, está bien, eligió, claro, pidió para ayudar a su mamá. Y entonces él había ido con el pelo largo, así, bien largo, lacio, y pasó porque a todos los pasaban por la peluquería primero, y el peluquero era cualquiera, y con la maquinita esa, traca, le cortaban el pelo a todos. Y siempre me acuerdo que le habían hecho una cruz. Al tener el pelo largo le habían cortado el pelo así y así, y era serio, y con los ojos bien grandes, así estaba. Y no, era un fantasma. Y nosotros lo reíamos. Hasta que después, bueno, le cortaron Claro, bien se cortito. estiraba mucho, es decir, en el caso de ustedes los conscriptos, una cosa, en el caso nuestro, los quienes iniciamos una carrera militar, teníamos que ir con el corte, era americana rabiosa, que se llama, que era el pelo muy cortito arriba y el resto de una papa era directamente. Y algunos se arriesgaban a ir con el cabello largo. Entonces, Claro. en esa ida de cabello largo, claro, los peluqueros se hacían el festín. A lo mejor le cortaban al cero la mitad de la cabeza y el otro Había lo de todo, dejaban sí. como había venido y lo hacían pasear por ahí. Y era el arma de reír de todo el mundo. Sí. Y ellas se reían de todos nosotros también. Había de todo porque había, digamos, gente de todo el país, ¿no? Jóvenes de todo el país. Y estaban también aquellos que tenían mucho rulo, así como pelo largo. No, un desastre. La cabeza parecía un nido de loro, desparramado todo. No, y bueno, era toda una risa. Bueno, una vez que los incorporaron, de cierto, allá en Campo Sarmiento, en Puerto Belgrano, ya nos dirigimos y nos pusimos a tono de todas las cosas como eran la instrucción y todo eso. Ya empezamos a ser dirigidos. Claro. No era que cada uno hacía lo que quería. No, sin duda. Teníamos que respetar todas las reglas y Y a todo. partir de ahí, el destino. Y a partir de ahí, una vez en la instrucción, yo tuve 2 meses de instrucción y de ahí el destino. Entonces hacían formar distintos bloques y decía, bueno, usted para acá, usted para allá, esto, ¿verdad? Y decía yo, ay, puede ser que me toque el barco, puede ser que me toque un barco, yo quería navegar. Porque también te destinaban al hospital naval, a otros puestos, distintos puestos de artillería en tierra, ¿no? Y a otras bases. Y yo quería navegar. Entonces, cuando fui para allá, dice, bueno, no dijeron, ustedes van al barco. Ustedes sigan al cabo principal, lo siguen a él. Y con la bolsa esa que nos daban, con toda la ropa, todo el equipo, la bolsa de equipo. Al hombro, con toda la bolsa de equipo, a seguir al cabo principal. Siempre me acuerdo de eso. ¿Qué impresión te dio subir por la planchada y llegar por primera vez a un buque, ¿no es cierto? Es que, discúlpame, es que cuando seguimos el cabo principal con esa bolsa de equipo, yo ni sabía que íbamos a un barco. Y como no conocía la base, y cuando empezamos a ver la base, como fuimos caminando, no era muy lejos, la Darsen había que esquivar un montón de obstáculos, pero bueno, caminando se podía ir bien. Entonces toda una fila de soldados, y cuando empezamos a ver los barcos, digo, no, ahí vamos al barco, ay, qué hermoso, yo quiero ir al barco, y estaba el portaaviones, y bueno, igual voy al portaaviones, decíamos nosotros entre chistes, yo igual piloteo cualquier cosa, no tengo drama. Bien. Y entonces llegamos a la planchada de la escalera, para la gente que no sabe, la escala para subir al barco. En ese momento estaba la marea alta y estaba así, y decía Crucero General Belgrano, Ara General Belgrano. Ah, qué alegría, no, una alegría espantosa, infernal, hermosísima. Y empezamos a subir, ¿no? Y bueno, ahí ya lo empezaron a destinar para porque el barco es grandísimo, y será para... Y ahí seguramente, ¿no es cierto? Una cosa es subir por la planchada y abordar un buque sin saber qué es lo que podía llegar a suceder. Y otra cosa es la que nos vas a contar a posteriori en un segundo bloque, de tu experiencia después de la navegación y con qué te encontrás, y vamos a hablar de la gesta durante estos días. Final de nuestro encuentro de hoy. Nos reencontramos el próximo martes, como siempre, a través de Sumec TV.